Ahora analizaremos juegos repetidos infinitamente, es decir, sin un horizonte de tiempo para su fin. Cuando uno introduce juegos infinitos necesita introducir un elemento para poder hacer comparaciones de las diferentes estrategias. Formalmente se quiere eliminar las sumas que dan infinito, porque sumar 10 infinitas veces es igual que sumar 1 infinitas veces, siempre da infinito. La forma de lograr esta comparación es introduciendo el factor de descuento intertemporal. Es decir, 10 pesos hoy y 10 pesos mañana no son lo mismo. Económicamente conocemos estos argumentos para justificar esto porque, por ejemplo, uno utiliza la tasa de interés, otro tiene que ver con las preferencias intertemporales, es decir, la gente prefiere 10 pesos hoy en vez de 10 pesos dentro de un año. Otra es el costo de oportunidad del dinero, que también está asociado a la tasa de interés para aquellos que pueden acceder a crédito bancario. En definitiva, supondremos que el presente se valora más que el futuro y llamaremos delta al factor de descuento que va entre 0 y 1. Si cada periodo es un día, podemos decir que un peso mañana equivale a delta pesos hoy, un peso pasado mañana equivale a delta cuadrado hoy, y así sucesivamente. Si el periodo se llama de forma general T, que puede ser día, mes, año, esto se aplica por periodo. Si delta es igual a 0, solo importa el presente. Si delta es igual a 1, cada periodo importa lo mismo. La principal diferencia con juegos finitos es que como no hay final determinado, uno no puede aplicar inducción hacia atrás. Esto puede generar muchas preguntas, porque un juego repetido 100.000 veces tiene una solución por inducción hacia atrás, en cambio uno repetido infinitas veces no puede aplicar esa misma lógica. Otra complicación de juegos infinitos es que definir estrategias en juegos infinitos es muy complicado. Veamos algunos ejemplos simples. Supongamos que un jugador tiene que elegir entre dos acciones, P e I en cada momento del tiempo, cada vez que va a jugar. Jugar siempre I sería una estrategia. Jugar P las primeras 100 veces y luego jugar I para siempre sería otra estrategia. Alternar entre P e I independientemente de lo que haga el otro jugador también es una estrategia. Estos son todos casos que no dependen de lo que hace otro jugador, pero también podría ser, por ejemplo, arrancar con P. Y si observamos siempre que se jugó PP en el primer periodo, en el periodo anterior, seguimos con P. Y en caso contrario, cambiamos a I. O también podría ser arrancar con I, y si observamos I, seguimos jugando I, y si en algún momento se observa algo distinto, pasamos a P para siempre. Veamos el siguiente ejemplo de un dilema del prisionero en cada periodo. Este ejemplo tiene un único equilibrio de Nash en estrategias estrictamente dominantes, que es jugar II en cada periodo con pagos 1-1 en cada periodo. La pregunta es si el juego se repite infinitas veces. ¿Se podría implementar que los jugadores jueguen par-par en cada periodo y obtener un pago mayor, un pago de 10 para cada uno? Probemos la siguiente estrategia, que en la literatura se la llama estrategia gatillo. Cada jugador empieza jugando P en el primer periodo. Para todo otro periodo, el jugador va a seguir jugando P si en todos los periodos anteriores se jugó PP. En caso contrario, juega I para siempre mecánicamente. Se llama gatillo porque describe esta idea de que en algún momento si alguien se desvía, gatilla un castigo automático. Notemos lo difícil de describir las estrategias en general, pero las estrategias tienen que ser exhaustivas, tienen que definir lo que se va a hacer luego de cada posible historia, como esta estrategia gatillo. Una vez que tenemos la estrategia gatillo, lo que queremos hacer es verificar que si cada jugador sigue la estrategia, podemos definir que tenemos o no tenemos un equilibrio de su juego perfecto del juego repetido infinitamente. Para esto supongamos que el jugador 1
elige la estrategia y veamos si el jugador 2 tiene incentivos a mantener la estrategia o a desviarse. Si el jugador 2 mantiene la estrategia de gatillo, entonces va a elegir siempre P, porque nadie se va a desviar. Veremos que en cada momento se jugó PP, dadas las dos estrategias de gatillo de los jugadores. Los pagos del jugador 2 van a ser 10 en el primer periodo, 10 en el segundo periodo, 10 en el tercer periodo y así sucesivamente. Pero como tenemos un factor de descuento, en el momento que estamos considerando la acción del jugador 2, la utilidad que él pondera a la estrategia es 10 por el primer periodo, 10 por delta del segundo periodo, 10 por delta cuadrado del tercer periodo y así sucesivamente. Notemos que tenemos una suma convergente porque delta es estrictamente menor que 1. Esa suma da 10 dividido 1 menos delta. Notemos que la importancia de delta es lograr que la suma sea convergente. Ahora, si el jugador 2 elige I en algún periodo y se está desviando de la estrategia de gatillo, a partir de ese momento el jugador va a jugar I, el otro jugador va a jugar I. Eso implica que el jugador 2 tiene que como mejor respuesta ante I es I. Es decir, que a partir del siguiente periodo el pago va a ser 1. Y después va a ser 1 y va a ser 1. Ahora, en el momento del desvío tiene un pago mayor porque él se desvió. En el caso sería de 11, que es de jugar PI. Entonces la utilidad del jugador 2 del desvío es 11 en el primer periodo, más 1 por delta en el segundo periodo, más 1 por delta cuadrado en el tercer periodo, y así sucesivamente el 1 por delta a la t. Notemos que la suma convergente empieza a partir del siguiente periodo. Por ende, la utilidad sería 11 más delta, que es el factor común, y todo se divide por 1 menos delta. Entonces la pregunta que tenemos que hacer es, ¿cuál es mayor? ¿10 dividido 1 menos delta? ¿O 11 más delta dividido 1 menos delta? Y la respuesta es depende. ¿De qué depende? Y del valor de delta. Comparando 10 dividido 1 menos delta con 11 más delta dividido 1 menos delta, decimos que el primer término es mayor cuando delta es mayor a 1/10. Es decir, que si el factor de descuento es lo suficientemente alto, en nuestro caso es 1/10, entonces al jugador 2 no le conviene desviarse de jugar la estrategia gatillo. En la literatura se dice que el jugador 2 es lo suficientemente paciente. Ahora, por simetría, si el jugador 2 sigue la estrategia gatillo, al jugador 1 tampoco le va a convenir desviarse si el factor de descuento es mayor a 1/10. Notemos que estos valores son los mismos por simetría del caso, es decir, de los pagos de cooperar y de desviarse. Si fuesen asimétricos, habría que chequear que cada jugador tiene incentivos a seguir la estrategia de gatillo y ver cuál es el factor de descuento mínimo. También los factores de descuento pueden ser distintos. Acá los suponemos iguales. Dos comentarios más. Uno es, nosotros verificamos el desvío en el primer periodo. Suponga que usted analiza desviarse en el tercer periodo, es decir, coopera durante 2 periodos y a partir del tercer periodo se desvía. Acá podemos notar dos cosas. Podemos verificar que hay incentivos a cooperar si delta es mayor a 1/10, es decir, mantenemos la misma condición. Y otra cosa que podríamos verificar es que si hay incentivos a desviarse, el pago mayor es hacerlo ya en t igual a 1, en vez de esperar hasta t igual a 3. También uno puede preguntarse, ¿por qué no juegan directamente P y listo para siempre? Hay que verificar que si uno de los jugadores juega P para siempre, entonces el otro jugador no tiene incentivos a seguir la estrategia de gatillo. Puede checar que en ese caso es mejor siempre desviarse, jugar I y obtener siempre 11. En resumen, habría una estrategia de gatillo para cada jugador que conforman un equilibrio subjuego perfecto de Nash de juego repetido infinitamente. En ese equilibrio se logra implementar PP en cada periodo y los pagos de cada jugador son 10 dividido
1 menos delta. ¿Cómo se interpreta el equilibrio? Intuitivamente es juntarse con otro jugador y acordar una cooperación. Digamos, mientras nadie se desvíe, seguimos cooperando. Pero si alguno se desvía en algún momento del tiempo, no cooperamos más y no nos hablamos nunca más. En la vida real hay muchas formas de ver este tipo de conductas. Por ejemplo, la amistad. Somos amigos y mientras nadie traicione, seguimos siendo amigos. Si alguien traiciona en algún momento del tiempo y se verifica, se rompe la amistad. En economía, la colusión implícita puede ser un ejemplo de esto. Las empresas coordinan poner precios mayores o restringir cantidades y mantienen acuerdos mientras nadie se desvíe. Si en algún momento del tiempo se verifica que hay algún desvío del acuerdo, el acuerdo se rompe. Notemos que en nuestro ejemplo delta tenía que ser mayor a un valor mínimo. Ese valor mínimo va a estar definido por los pagos de jugar PP, es decir, de cooperar, los pagos de jugar PI, es decir, de desviarse, y los pagos de jugar II, es decir, de no cooperar. Entonces, ¿qué determina la posibilidad de lograr acuerdos? Bueno, cuanto más importante sea el valor de la Pareto optimalidad, es decir, de la asignación Pareto óptima, menor será el factor de descuento mínimo y más fácil será cooperar. Cuanto menos importante sea la tentación de desviarse, el pago de desviarse, quiero decir, entonces menor será el factor de descuento mínimo y más fácil será cooperar. También cuanto menor sea el pago del equilibrio de Nash estático, menor será el factor de descuento y más fácil será cooperar. Es decir, que el mínimo valor de delta captura todo esto en un solo valor. Finalmente, cuanto más peso se le dé al futuro, es decir, cuanto más paciente sea el jugador, más fácil será cooperar. Para finalizar, les recomiendo que cuando hagan un ejercicio, estudien este resumen. El error más usual es no comprender la diferencia entre el valor de delta mínimo y el valor de delta real del jugador.